José María Álvarez Muñoz es director de coro y orquesta, 30 años de experiencia, un poco más quizá. Es doctor summa cum laude por la Universidad Autónoma de Madrid, donde también tiene un masterado en musicología. Es profesor superior de dirección orquestal por el prestigiosísimo Conservatorio Tchaikovsky de Moscú. Eh, Ha tomado también clases magistrales de dirección orquestal en la Academia de Stuttgart en Alemania. Es miembro de la plataforma Musicus, de eso vamos a conversar más adelante. Es especializado en música barroca y clásica, por supuesto, considera que Johann Sebastian Bach es papá y mamá de todos. Como invitado ha dirigido la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, la Orquesta Sinfónica de Loja, la Béltica Filarmónica de Sevilla. En el 2013 recibió la distinción al mérito artístico Vicente Rocafuerte por la Asamblea Nacional del Ecuador. Es director actualmente del coro de la Universidad de CEU San Pablo y también del coro de Voces Blancas del Colegio Maximiliano Kolbe, ¿no? Ambos en Madrid. Obviamente habla ruso, alemán, francés e inglés. Esta entrevista, sin embargo, va a ser sola en español. Queridísimo, muchas gracias, Pepe, por aceptar esta invitación. Gracias a ti, Fernando. Es una alegría enorme, primero por la cantidad de años que nos conocemos, la cantidad de años que han pasado sin tener contacto personal entre nosotros y por la oportunidad de poder difundir un testimonio que quede registrado sobre lo que ha sido, pues, un poco la trayectoria musical en mi vida. Estaba viendo una entrevista tuya y tú decías, estabas hablando sobre el Mesías de Handel, y tú decías, me ha acompañado toda mi vida desde pequeño. Es como si la dieta musical de mi vida hubiese estado articulada por esta música mágica. Vamos al principio de la historia de esa dieta musical. ¿Cómo son los inicios musicales para ti? Claro, bueno, yo tengo que decirte, hay dos factores que fueron clave en mi experiencia musical en la vida. Una es la familia, mi madre y la familia de mi madre, todos los Muñoz Celinán, que eran mis tíos, 7 tíos, eran músicos. Todos se formaron a nivel académico en el Conservatorio de Guayaquil, Antonio Neumann, y luego varios de ellos tuvieron la oportunidad de salir de Ecuador a perfeccionar sus estudios. Una estuvo en París, otro tía en Estados Unidos, y cuando volvieron, retornaron al país, fueron profesoras del conservatorio o formaron parte de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil de esos años. Estoy hablando de los años 40, 50, ¿verdad? Y mi madre, aunque es la menor de todos, hizo estudios de piano, aunque no se dedicó profesionalmente a la música, era una mujer con una sensibilidad enorme y nos transmitió a todos sus hijos una pasión por la música clásica. En casa se oía, yo recuerdo que hacíamos concursos mientras comíamos para adivinar de qué estilo era cierta música o incluso qué compositor había compuesto esa pieza. Es decir, en casa había un ambiente siempre muy pegado a la música, ¿vale? Mi padre era de una vertiente más jazzista, le gustaba mucho el jazz, también los panchos, es decir, ahí había una síncresis muy curiosa. Pero en cualquier caso, yo tengo el recuerdo que se oía buena música, clásica y popular, pero con mucha calidad, ¿sabes? Y la otra parte, en el Colegio Salesiano, en el Cristóbal Colón de Guayaquil, y tuve la suerte de coincidir en mi formación con un sacerdote que volvía de Alemania, graduado de director de orquesta y órgano, era organista y director de orquesta, el padre Luis Mata Mera, riobambeño, y había estudiado este hombre en Alemania, había sido alumno del célebre Sergio Celibidache, este director que es muy emblemático, y había estudiado con grandes músicos, y era un hombre muy talentoso y con un gran sentido pedagógico. Entonces, él formó en el Colegio Salesiano una escolanía, o sea, un coro de voces blancas, perdón, no era de voces blancas, era un coro de voces masculinas, porque era un colegio solo de varones, y entonces había niños, sopranos y contraltos, y había tenores y bajos, con lo cual en el colegio tuvimos esta gran suerte de
de fundar con este sacerdote, el padre Mata, un coro, pero era un coro muy clásico. En ese coro cantamos Bach, cantamos música del Renacimiento italiano, cantamos gospel, espirituales negros, es decir, era un coro que nació con un sentido de excelencia. Yo recuerdo que en Guayaquil participamos, por lo menos durante mi etapa escolar, en 6 concursos corales y en todos ganamos el primer premio, pero además con mucha diferencia, o sea, era absolutamente abrumadora la diferencia. Y esto se debía a que este sacerdote nos enseñaba técnica de canto a niños, técnica europea, técnica italiana, técnica alemana, y también nos hacía trabajar en el repertorio clásico europeo, con lo cual, Fernando, fue para mí y una suerte enorme y una comprobación grande de la influencia, de la impronta que este sacerdote sembró en estos niños, es que de ese coro de esa época, estoy hablando de los años 70, nos hemos dedicado profesionalmente a la música clásica 6 chicos, 6 músicos han salido de ese coro y con carreras importantes, es decir, con absoluta seriedad y compromiso con la música clásica. Yo creo que eso da la medida de que ahí pasaba algo especial en ese grupo, ¿verdad? Entonces, esos fueron mis inicios. Así comencé yo mi contacto con la música y así empezó a nacer mi vocación por la música. Ahora, tú dejas el colegio, vas al conservatorio, luego viajas a No, Chile. no fui al conservatorio en Guayaquil porque mi madre estimó que era más conveniente una formación particular, ¿vale? Tú sabes que nuestro en Guayaquil ha pasado por muchas etapas y tengo la sensación de que en esa etapa de mi infancia no era un buen momento del conservatorio, con lo cual mi madre hizo sus estudios, o sea, hizo su análisis y convinimos en que tomase clases con un profesor ruso de piano que estaba en Guayaquil y también con mi tía Elena Muñoz, fue la primera maestra de piano que tuve. Y luego pasé al ruso Sasha Advantil, que era un maestro muy importante que vivió en Guayaquil muchos años, y la parte teórica también la hacía con otro profesor, y luego ya pasé a Chile, donde sí hice ya un estudio sistemático en un conservatorio privado en Santiago. ¿Cómo se da tu viaje a Moscú? ¿Cómo llegas al Tchaikovsky? Bueno, existió, bueno, todavía existe una gran soprano guayaquileña que es Beatriz Parra, y que fue subsecretaria de Gobierno de Cultura. Y esta señora tuvo su formación en el Conservatorio Tchaikovsky, ella estudió con la famosa maestra de canto Nina Dorliak en Moscú, que a la sazón era la esposa del famoso pianista Richter, Sviatoslav Richter. Beatriz Parra se formó con esta mujer. Beatriz Parra es una cantante, yo creo que la más relevante de toda la historia en Ecuador y ha sido un personaje con una carrera importante en escenarios, ha estado en el Teatro Colón de Buenos Aires y en Colombia también, en las temporadas de ópera. Beatriz Parra, cuando llega a ser subsecretaria, mantiene sus contactos y su relación con el Conservatorio Tchaikovsky, que era su escuela. Entonces, y que ella es muy reconocida en Moscú por su trayectoria como estudiante y luego como profesional. Entonces, al ser su secretaria, ella propone un acuerdo ministerial con el gobierno soviético para crear un programa de becas para música para jóvenes estudiantes ecuatorianos. Entonces, a través de mi maestro en Guayaquil de coros, que era Enrique Gil Calderón, que en paz descanse, que es un personaje muy importante también en mi vida y en la vida de muchos chicos, de jóvenes que se dedicaron a la música. Enrique Gil fue el esposo de Beatriz Parra, tenía mucho contacto con ella, aunque ellos ya no eran pareja, y él promovió a muchos estudiantes suyos de dirección coral o de los coros que él dirigía para introducirlos en este programa de becas. Yo llegué a la beca a través de Enrique Gil, él me promocionó, entonces yo entré en ese programa, llegué a Moscú
en el año 87 y estuve allí 9 años. Y recuerdo que cuando entré, igual que hacíamos todos los postulantes a la beca, teníamos que pasar por un examen de acceso, de ingreso, para saber si éramos aptos para quedarnos como estudiantes del Tchaikovsky, que realmente es la máxima institución académica musical que existía y que existe en la antigua Unión Soviética, existía. Y, o si no, si tú no tenías el nivel apto para la exigencia que había en este conservatorio, ellos te derivaban a conservatorios secundarios como, bueno, San Petersburgo es de un gran nivel también, pero si no a Ucrania, o si no a repúblicas bálticas, o si no al oriente, a la zona de Armenia, Azerbaiyán, etcétera, ¿verdad? O también a la zona de Bielorrusia. Con lo cual, siempre había un proceso selectivo todo el tiempo. Tuve la suerte y también pues el buen hacer de haber podido quedarme en Moscú y de haber sido seleccionado una vez estando allí para estudiar en el Tchaikovsky. Entonces yo tengo un título que es de dirección de orquesta, ópera y coros, que es una licencia equivalente a una licenciatura en el Conservatorio de Tchaikovsky. Ahora, tú llegas con este gusto y esta formación clásica, digamos, llegas a Europa, llegas a Moscú, y te voy a hacer un paralelismo. Mira, en literatura uno siempre habla, o se hablaba hace muchos años, ahora todavía, siempre se habla de la preferencia por los clásicos, que son los grecolatinos. Y luego de eso, de quienes reciclaron y desarrollaron la literatura clásica, ¿no? En el Renacimiento, Shakespeare, Cervantes, Dante, son los grandes autores. En la música existe algo parecido. Hay grandes autores, hay figuras centrales, hay figuras que resumen y desarrollan todo esto. En literatura, sin embargo, también existen los autores modernos. Existe Joyce, existe Kafka, existe Borges. En música también. Pero en el caso tuyo, de lo que he leído y de la información que he visto, noto una preponderancia en tu interés, en tu profesión y en tu trabajo por la música clásica del periodo clásico y la barroca y Bach siempre. ¿Por qué eso? Ya es una pregunta un poco más personal, no solamente por el virtuosismo y la significancia histórica, sino es una cuestión más personal. ¿Por qué ellos y por qué no autores del siglo XX? ¿Por qué no más Stravinsky o Rachmaninoff? Muy buena pregunta, Fernando. Sí, a ver, yo creo que aquí hay un tema o sea, hay varios aspectos. Uno de ellos que me gustaría resaltar es el tema del estilo. Es el tema del estilo. Yo creo que de alguna manera en todo el proceso educativo de formación musical académica, eh, la música tiene un elemento recreativo como arte. Yo creo que en ningún caso yo podría reproducir las circunstancias históricas idénticas, porque vivimos en otro tiempo, de cómo se tocó Bach y la música de Bach en el siglo XVIII, porque es imposible reproducir aquellos elementos. Yo creo que aquí hay un elemento primero vocacional. Yo me identifico mucho con ese periodo porque mi gusto se ha formado consumiendo estos productos artísticos, estos productos culturales, mi gusto musical. Por supuesto que nosotros vivimos en otra época, estamos en el siglo XXI y hay una crítica y una tendencia a criticar a los músicos que seguimos recreando la música antigua, ¿verdad? De hecho, hay un libro muy, muy bueno de Nicolás Harnoncourt que se llama El discurso sonoro, donde él habla abiertamente. Él es un especialista en música antigua y él ya murió, pero su gran carrera la hizo tocando Bach y tocando Händel, tocando Vivaldi y Haydn, Beethoven y todos los clásicos, ¿verdad? Y este hombre escribe este libro que es una crítica a lo que él llama los dinosaurios de la recreación o la interpretación musical. Y es justamente en el sentido de tu pregunta, ¿verdad? En cuanto a que vivimos un periodo un poco
desfasado, porque estamos en el siglo XXI, y nosotros, algunos músicos, muchos músicos, seguimos tocando música del XVIII, del siglo de oro, del siglo XVI, ¿verdad? O del siglo XIX, me da igual, ¿verdad? Entonces, él critica mucho, pero explica también que en el mundo de la música académica, con esto quiero decir de todo lo que representa el clasicismo o la música clásica entendida simplemente como la música académica, incluyendo la música del siglo XXI o Stravinsky o Bartók o lo que tú has mencionado, eh, hace él una separación. Dice, el arte musical, el arte sonoro, el discurso sonoro, tiene también muchos estilos, igual que la literatura u otras disciplinas artísticas. Pero la música, el discurso sonoro, se ha vuelto en el siglo XX y el siglo XXI, cada vez ha tendido a ser más elitista. Cada vez son menos los consumidores del discurso contemporáneo del sonido. Él, para argumentar esto, se basa en un tratado de armonía que escribió Arnold Schoenberg, que es el padre del neoclasicismo vienés, también conocido como el sistema dodecafónico, la música dodecafónica, que es una música que surge entre guerras en Austria, ¿verdad? En Viena, por eso se llama neoclasicismo vienés, ¿verdad? Este hombre, Schoenberg, en su tratado de armonía, hace una introducción de 50 páginas que es un tratado estético del sonido, donde él hace un análisis histórico del desgaste que ha ido sufriendo paulatinamente desde el siglo de oro el sistema tradicional que se llama sistema tonal funcional de la música. Es decir, unas relaciones sonoras que históricamente fundaron una tradición y una cultura de donde emanaron muchos estilos, desde el siglo de oro, el XVI, luego la música barroca, luego la música clásica que fundó Haydn en Viena, luego el romanticismo alemán y europeo, las escuelas nacionales, hasta llegar a la culminación de todo ese periodo enorme que está basado en ese sistema sonoro tonal funcional de relaciones de la tonalidad mayor y menor, ¿verdad? Hasta llegar al agotamiento del sistema con Mahler y Bruckner, ¿verdad? Y Wagner. Wagner en el camino de la ópera y Mahler y Bruckner en el camino sinfónico, ¿verdad? Entonces, Harnoncourt en este libro hace un análisis, y perdón, está hablando de Schoenberg, como que hace en el Tratado de Armonía, este planteamiento estético. Él al final llega a la conclusión de que efectivamente el sistema tonal se agota a finales del siglo XIX. Se agota a finales del siglo XIX y los filósofos de la música, los nuevos compositores que vienen, buscan justamente renovar el sistema, porque el sistema tonal con Wagner, con Mahler y con Bruckner llegan a un nivel máximo donde ya no da para más todas las relaciones y todo lo que se ha escrito durante 4 siglos. Pero ¿qué pasa? Ese sistema que ha influido en la cultura europea durante 5 siglos ha generado también, ha impregnado la música popular. ¿Y esto qué quiere decir? Que el pueblo, la gran masa humana, tiene una cultura sonora que está basada en el mismo lenguaje tonal funcional. Es decir, hoy en día los cantantes que ganan Grammys con música popular en Estados Unidos o aquí en Europa, y no quiero dar nombres y no quiero ser peyorativo, pero sí quiero ser contundente en la crítica. Todas las canciones del mundo pop, hoy, incluso en 2020, me da igual de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, de Sudamérica, están escritas bajo el paraguas del lenguaje tonal funcional que nació en el siglo de oro, llegó a su máximo apogeo de desarrollo
eh, estilístico en el barroco, y a partir de ahí ha tenido la supremacía sobre la cultura sonora de Europa. La música popular hoy en día genera masas, millones, billones. Toda la humanidad occidental, toda la civilización, perdón, occidental, está atravesada por este sistema tonal funcional de las tonalidades mayores y menores, con una estética muy reducida, muy pobre, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Al generar una masificación de la cultura sonora, cada vez es más complicado al ser humano de hoy en día entender el fenómeno de la música contemporánea, que obedece a sistemas musicales absolutamente contrarios al tonal funcional, porque cuando tú estudias dodecafonismo, el dodecafonismo es toda una teoría estética del sonido que, para romper con los esquemas eh, tan clásicos de la estructura tonal, Schoenberg dice: yo como primera norma voy a poner la escala dodecafónica de 12 semitonos, donde ninguna nota va a poder repetirse hasta que no hayan pasado las 12 notas del sistema. ¿Para qué? Para no generar el centro tonal que existía en el sistema de lenguaje tonal funcional. En el sistema tonal funcional, lo hemos estudiado en los conservatorios, la nota principal, si estoy en do mayor, la escala se llama de do mayor porque nos vamos a reventar a escuchar do, la nota do. La nota do va a ser la reina. En el sistema tonal hay notas pilares y se llama dominante, perdón, tónica la nota principal, luego hay una nota secundaria muy importante que es la dominante, y luego hay una subdominante que es la tercera nota pilar. Alrededor de esas tres notas que se van a repetir muchísimas veces, ¿para qué? Para que el oyente haga una relación afectiva con la reiteración machacona de esa preponderancia, de esa estructura, de ese protocolo. Así se generaban los campos en la relación afectiva con la música en ese sistema tonal funcional. Schoenberg, ¿qué dice? Para evitar que no haya ninguna nota favorita, yo voy a generar un sistema y una obligación, una condición estética, que hasta que no se repitan las 12, hasta que no pase la serie de los 12 tonos, no vuelva a repetir ninguna para no generar una importancia radical en una. ¿Qué pasa? Eso rompe absolutamente la escucha de una persona que ha estado acostumbrada a oír tonalismo. Dime una cosa, ¿cuál es el valor que le daban o que tú le das a la creación de esa nota predominante y luego las subdominantes? Porque si tú hablas de tres y luego estás hablando de crear un patrón, eso tiene un objetivo claro. ¿Cuál es el objetivo? Y si el objetivo, crees que ese objetivo, y tú me vas a decir cuál es, ¿crees que ese objetivo justifica la existencia de esa estructura? Porque existe por algo. Sí, sí, sí justifica. O sea, Fernando, se organizó toda la música de una manera estructural. Tenemos que tomar en cuenta que hablamos de compositores geniales, como un Beethoven, como un Bach, como Haydn, Mozart. Son verdaderos genios, pero que estaban condicionados por ese lenguaje de la estructura tonal funcional en cuanto al sonido, y luego condicionados por la forma, la estructura de la música. Tú sabes que la música, al ser un arte espacial y temporal, necesitaba tener un concepto estructural absolutamente rígido. De hecho, fíjate que Schoenberg, que es el padre de la música atonal, del dodecafonismo en Austria, él se mete con el lenguaje del sonido, pero la estructura formal la mantiene. Él escribe formas concierto, forma sonata, forma cuarteto de cuerdas. Es decir, de alguna manera, la música se desarrolló en dos sentidos: una en el lenguaje sonoro y otra en la forma musical, en la estructura. ¿Cuál es la diferencia entre una canción, entre una sonata, entre una sinfonía, entre un concierto, verdad? O la ópera. Luego los géneros.
Bueno, la ópera es más un género que una estructura realmente, ¿verdad? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Obviamente, los parámetros que rigieron la cultura musical desde el siglo de oro, desde el XVI hasta el XIX, que es la culminación del sistema tonal funcional, tienen unos parámetros estéticos que funcionan. O sea, esto de la reiteración, de la tónica, de la dominante, de la subdominante, es un sistema extraordinario que funciona divinamente. Funciona tan divinamente que nos hemos quedado estancados. Fíjate, la música popular occidental solo se remite a esa fórmula y en algunos casos absolutamente simplista. Es decir, tú puedes tener discos Grammys, canciones Grammys, que están basadas en 3 acordes y que han hecho millonarios a cantantes. ¿Por qué? Porque ellos han probado la fórmula mágica que ha gobernado la música desde el siglo de oro y la han sabido explotar con una melodía bonita, con 3 acordes y vamos a bailar todos, ¿sabes? Pepe, pero eso que tú, eso que tú dices ahora último, eso tú lo constatas en otras formas de producción artística. Y también se critica mucho la masificación, en este caso, del sonido de las fórmulas musicales que se utilizan, así como los estilos literarios, el tipo de películas, las formas el tipo de imágenes, etcétera. Lo cual siempre crea un problema porque se supone que es música comercializada, que satisface un gusto básico, etcétera. Ya, eso lo entiendo. Sin embargo, ¿no te parece que no necesariamente es verdad, al menos no totalmente, el hecho de que el mercado es malo y busca simplemente formar consumidores mediocres del mismo producto y todo, sino que responde también a una necesidad humana de reafirmación del mismo patrón para entender el mensaje? De hecho, las fórmulas musicales típicas de las músicas nacionales son en gran parte eso. El vals peruano es así, el pasillo ecuatoriano colombiano es asado, el merengue suena así, la bachata suena así, y todas tienen el sello nacional. Y ese sello nacional crea una identidad. Y cuando crea una identidad, a la gente no le interesa mucho de que la fórmula sea repetida, a no ser que sean personas que ya estén en una situación auditiva diferente, ¿sí me explico? Sí, me explico. Entonces, Sí, no estoy seguro, no estoy seguro si sea 100% justo. No te digo que es lo que yo pienso en realidad, pero no estoy seguro de que sea 100% justo hacer una crítica a esas fórmulas por considerarlas que son un obstáculo para el desarrollo, cuanto al mismo tiempo satisfacen una necesidad antropológica, humana, que es de reafirmación, de creación, aunque sea a un nivel muy elemental, de un sentido de comunidad, ¿no? Eso puede ser el país, la etnia, la época, etcétera. ese es otro factor importantísimo. Estamos hablando ahora de un nivel antropológico de la música, efectivamente. Es decir, todas las músicas nacionales, el folclore, está basado en la cultura diaria de un pueblo y de una comunidad, efectivamente. Ahora, fíjate tú qué curioso, Fernando, que las fórmulas melódicas de los países andinos incorporan en sus acervos musicales la pentatonía. Tú escuchas un sanjuanito ecuatoriano o un albazo como Pobre Corazón o Qué lindo es mi Quito y tú reconoces influencias pentatónicas que te retrotraen música asiática, porque, porque la pentatonía es la primera organización del lenguaje musical, la más ancestral. Dicen los musicólogos, antropólogos, que todas las culturas primigenias de toda la humanidad, así como hubo un Popol Vuh, la historia del diluvio universal, que es un hecho que concierne a toda la humanidad, ¿verdad? Con diferentes nombres. También en música existe, y esa es la escala pentatónica. La escala pentatónica está presente en todas las culturas primigenias. Esto es curiosísimo. Y el ritmo. Entonces, ¿de qué manera, con toda esta hipótesis de que los primeros
colonizadores de las tierras americanas fueron inmigrantes o inmigrantes asiáticos, ¿verdad? Que venían de la Polinesia, nos dicen que venían de Asia, trajeron consigo esa cultura, ¿no? María. Sí, entonces, yo lo que te quería unir con lo que tú me estabas preguntando, de qué manera el ser humano necesita también esos referentes que aunque pertenezcan al mismo mundo tonal de toda la vida, ¿verdad? Sin embargo, tienen un valor cultural per se y que el ser humano necesita esas referencias para poder ser feliz con esa música. Es decir, esa es una situación antropológica muy respetable. Yo no estoy haciendo una crítica de que eso sea bueno o malo. Esa es una situación cultural. Pero lo que sí es criticable es en el plano académico que la música contemporánea ha buscado otros mundos experimentales, otros lenguajes, todas las rupturas referente a la cultura tonal funcional. O sea, la consagración de la primavera de Stravinsky o la historia del soldado de Stravinsky son dos verdaderos hitos atonales, es decir, 1913 en París se estrena la consagración de la primavera y a Stravinsky tuvieron que sacarlo por la puerta de atrás porque lo iban a linchar de la barbaridad que significó a esos oyentes por primera vez escuchar un sistema que era absolutamente contradictorio a todas las normas del tonalismo, ¿verdad? Igual le pasó a Schoenberg, al padre de la música dodecafónica. Pero ¿qué pasa? Son situaciones realmente experimentales, porque desgraciadamente para el desarrollo estético, la cultura tonal es una cultura que atraviesa el folclore occidental, atraviesa toda la cultura occidental, va mucho más allá de banderas de países, es decir, es universal. Entonces, en la música, no sé, en la literatura creo que es un poco diferente, no sé, tú me dirás esto, pero en la música realmente, y yo me considero, como dice Harnoncourt, yo me considero en esa clasificación que él habla de que cómo es posible que en 2020 se sigan tocando en las salas más importantes de concierto del mundo, las 40, las variaciones Goldberg de Bach o la novena sinfonía de Beethoven. O sea, hay una estadística, en todas las salas del mundo se tocan al año una cantidad increíble de sinfonías de Mozart, de Beethoven o de Bach, de obras de Bach. Entonces dice Harnoncourt, en la música hay una de dinosaurios, que seguimos escuchando música de hace 3 siglos. Y yo me considero parte de esos dinosaurios. ¿Qué te puedo decir, Fernando? Yo he dirigido música contemporánea, he dirigido cosas, obras de nuestra época. De hecho, en algunos coros míos he ganado un concurso hace poco con una obra de John Rutter, que es un compositor vivo, que escribe con un lenguaje todavía tonal, pero con muchas disonancias, ¿sabes? Entonces, no llega a ser rupturista como Schoenberg o como Mauricio Kagel o como los compositores John Cage, los americanos que son tan famosos, pero están haciendo, hay una nueva tendencia a hacer como un punto intermedio entre música atonal y música tonal, ¿sabes? Hay compositores que están haciendo eso ahora. ¿Por Mira, qué? Porque se dan cuenta que se quedan sin público. en esa misma línea de reflexión que estás haciendo, te noto un par de cosas. En tus conciertos son conciertos del Mesías de Handel, el Paulus de Mendelssohn, el Magnífica de Bach, el Requiem de Mozart, un bloque clásico. Pero también tú tienes conciertos donde tus coros cantan Volver, Los Cantares, Sí. el Mediterráneo, Flor de la Canela, Chan Chan, algo del cancionero de Uppsala, Lorca. ¿Cómo tú, ¿Cómo tú eliges? Te puedo hacer esta pregunta de diferentes maneras. Una manera, ¿cómo tú eliges el repertorio? ¿En base a qué? Segundo, ¿tienes algún fin de satisfacer
la demanda de ese público por algo más actual? ¿Es una estrategia tuya? ¿Es una necesidad académica? ¿Cómo, o es simplemente un esfuerzo por, no debería decir simplemente, es un esfuerzo por incluir en ese mundo sonoro, clásico, que espere ese público, otras voces, otras formas musicales? ¿Cómo ocurre eso en tu caso? Vale, muy buena pregunta, Fernando, gracias. Por una parte, yo creo, o sea, tengo una misión como intérprete primero, de difundir un mensaje estético. Pero yo considero, por todo lo que estamos hablando, por la situación de estancamiento en un sistema y en un consumo de estructuras sonoras, creo que tengo la opción de siempre ser pedagógico. Yo te tengo que decir que todo el tiempo que yo llevo viviendo aquí en España, 24 años, donde yo he desarrollado una labor como docente, pero también como intérprete, con orquestas, en algún momento yo decidí, y esto hace muchos años, ¿eh? Que casi en todos los conciertos, por ejemplo, en los conciertos que hago con orquesta y coro, siempre explico algo sobre características de la música, la fuerza del texto, la simbología, es decir, una suerte de pedagogía semiótica de todos los niveles de lectura que puede haber en una obra musical, sea Paulus de Mendelssohn, sea el Weihnacht Oratorium de Bach, sea el Mesías de Händel, etc. Siempre en mis conciertos hay ese estilo de comentarle a la gente con ejemplos prácticos cuál es el sentido, cuáles son los detalles del compositor, cuáles son los detalles historicistas, es decir, contextualizar la obra, transmitirla al lenguaje oral para que luego cuando escuchen la música puedan tener un mayor disfrute porque tienen más elementos de juicio y de análisis en la recepción sonora. Ah, Asimismo, hay otra vertiente. También yo elijo. Ahora, una cosa importante, Fernando, que creo que es una de tus preguntas. Yo siempre que desarrollo un repertorio, siempre primero me siento, cuando elijo las obras que voy a interpretar, busco una justificación. Incluso le doy un nombre al concierto. Por ejemplo, uno de los conciertos que tú has nombrado, donde toco mucha música sudamericana, creo que se llama De orilla a orilla, porque yo hago un recorrido por la historia de la música tonal desde el cancionero de Uppsala, que es siglo de oro español, ¿verdad?, a música cubana. ¿Cuáles son las interferencias? ¿Cuáles son la multiplicidad de matrimonios que ha habido? ¿Qué pasó con la habanera? ¿La habanera es una danza cubana o es una danza española? Es una danza ternaria que tiene influencias a lo mejor del vals europeo. Es decir, transmitirle a la gente o sembrar la reflexión de que de orilla a orilla ha habido una transferencia de influencias sonoras, a lo mejor no en la melodía, pero en el ritmo africano, que enriqueció la llegada de la música del conquistador. Es decir, siempre mis programas tienen un nombre, tienen una justificación estética y siempre tienen una explicación didáctica. No sé si he contestado un poco a lo que me preguntabas. no, sí. Eh, tú marcas el aspecto pedagógico. Mira, acá en Estados Unidos ocurre algo a nivel educativo, a nivel secundario, primario, secundario, ¿no? Ocurre algo bastante, y universitario también, bastante problemático, es que la enseñanza de repente se ve orientada hacia la satisfacción de exámenes, tomar exámenes o test y tomarlos de manera exitosa. Entonces, aquello de el objetivo de la educación es enseñar, es educar, es crear gente, se ve subordinado al objetivo de pasar el examen, pasar el test. Y eso crea otra dinámica que para muchos tiene muy poco que ver
el deseo original de lo que es la educación, de lo que es la pedagogía, la enseñanza como tal. Y esto está relacionado con por eso te preguntaba sobre la elección del repertorio. ¿No? Acá está establecido, supongo en España también, en Europa también, está establecido así de los primeros años de enseñanza musical, está establecido qué tipo de canciones, etcétera. Pero hay este fantasma, esta insistencia en muchos casos hacia la presentación del coro al público, que es el momento del examen de estos integrantes, de estos muchachos, estos niños de coro, frente a los profesores que son, que es el auditorio, que son sus padres, ¿no? Entonces, eso como que crea una dinámica de dependencia de hacer un buen trabajo, o sea, el examen, versus dejar que los niños desarrollen sus posibilidades musicales, que tú sabes perfectamente no están relacionadas únicamente con desarrollar la voz ni nada de eso, sino con todo un sistema de reflexión, de creación, de vida, de situaciones existenciales, etcétera. ¿Cómo existe eso en España? ¿Cómo lo ves tú en tu experiencia? ¿Es parecido o no? Sí, Porque, sí, es bastante espérate, porque tú metiste a estos niños a este concierto de 2 horas y pico, ¿no? Que era extremadamente ambicioso. Y yo digo, aquí hay algo, aquí está pasando algo, porque de repente metes a todos los niños y a la orquesta a este muy, muy ambicioso concierto, ¿no? Y los resultados son excelentes y es genial, no hay vuelta que darle. Y por otro lado está, ok, está bien hacerlo a veces, pero hay que hacerlo siempre. ¿Sí, sí me explico? Sí, 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 sí. Te puedo contestar. No todos los niños que participaron en este proyecto, que era un poco experimental, efectivamente es una situación agotadora mental y físicamente para un niño de 9 o 10 años. Pero es tremendamente educadora que el niño tenga que estar. O sea, a mí venían padres de familia cuando terminó el concierto que estaban absolutamente conmovidos, aparte de la belleza que habían vivido, estaban conmovidos porque me dicen, nunca en mi vida he visto a mi hija o a mi hijo 2 horas sin moverse, tranquilo, este es un desgraciado en casa. ¿Cómo has conseguido? Entonces le digo, no soy yo el que he conseguido esto, es todo un protocolo, un patrón de conductas inducidas devenidas de la necesidad de que haya silencio. Yo a los niños les explico con una metáfora que es muy didáctica. La música, cuando vamos a hacer música juntos, es un momento mágico, porque el sonido no lo vemos. Tú no puedes ver las notas que salen de tu boca. El sonido es espacial, el sonido no lo visibilizas. Entonces yo les hago esta metáfora. Pensar que somos pintores y nuestro óleo, el lienzo donde vamos a pintar, cuando nos lo entregan, está blanco, está limpio, está impecable. Eso es el silencio, equivale al silencio. Y cuando cogemos el pincel para empezar a hacer los primeros trazos sobre el lienzo, ese es el sonido que vamos eligiendo, los colores básicos primero que vamos a utilizar. Ese es el sonido. Si todos nos ponemos a gritar o cacarear cuando ha empezado la representación o el ensayo, me da igual, ese lienzo lo vamos a volver caca, lo vamos a llenar de colores que no van a participar en nuestra representación. Es decir, el lienzo es el silencio. Sobre el silencio vamos a ir colocando sonidos. Entonces, toda esta cultura, la cultura del sonido, la cultura de la música, los niños tienen que aprenderla no como una disciplina, porque entonces ahí te has caído con todo el equipo. Tienes que compartir con ellos que todos hacemos silencio, porque el silencio solo va a irrumpirlo el sonido bello, la belleza del sonido. Y entonces, evidentemente te digo, Fernando, esto no funciona al 100%. Hay niños que si tú observas el vídeo completo del concierto, que hay niños que en algún momento ya no aguantan y empiezan a tirarle el pelo al otro, al que está delante, ¿sabes?
o a moverse, o que se mean, se van a hacer pis, y que le dicen a un adulto, o sea, hay un protocolo para cuidarles también. Dice, si alguien se mea o se caga, tiene que levantar la mano para que un monitor, un tutor, un profesor que está pendiente, les ayude. Es decir, todo esto es muy bonito, es un experimento hermoso, pero también no funciona al 100%, ¿eh? No, de ninguna manera. Pepe, tú mencionas, tú haces el paralelismo entre el ensayo coral y la pintura. En el caso de la pintura, en el caso de la música y en el caso de la danza, para devenir en un profesional en esos campos, uno tiene que entrenarse y tiene que entrenarse durante muchos años, sobre todo en el campo de la danza y de la música, muchos años, y aprender un lenguaje totalmente diferente. Es un periodo de entrenamiento arduo. Y al final, la interpretación está supeditada a los textos que ya existen. Entonces es un trabajo, si tú quieres, de lectura, un trabajo hermenéutico musical. Y esos profesionales musicales, tú, por ejemplo, tú eres el equivalente al creador. Sí, soy un recreador, sí. Un recreador. Ahora, en el caso de la literatura, la cosa es mucho más fácil. Necesitas saber leer y escribir y te inspiras y ya mandas cualquier cosa, ¿no? Lo estoy poniendo de manera así muy simplona, pero tiene algo de verdad, tú lo sabes. Y todos los escritores lo saben. No es tan complicada la cosa. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te ves tú en tu papel de recreador en relación a lo que sería un creador en el caso o un escritor en el caso de la literatura, o un actor en el caso del teatro, etcétera? Porque me parece que hay un paralelismo desnivelado allí. Porque en la música, sí, está muy fraccionado en la música. En la música existen los compositores, pero no los compositores de en la arena escribí tu nombre y luego yo lo borré. Estoy hablando de compositores clásicos que tienen una carrera con el pensum académico más grande en la música académica, es el de los compositores, los directores de orquesta y los musicólogos. Somos las tres especialidades en el mundo más amplio, más profundo, ¿verdad? ¿Qué te quiero decir con esto? En la música está muy segmentado. El que es compositor es un señor que se ha dedicado, igual que yo me dediqué 9 años en el Conservatorio Superior, que se ha dedicado una pila de años a perfeccionar la escritura musical, la creación musical, con un gran maestro que seguro es un gran compositor, ¿verdad? Es decir, en Rusia, haber sido alumno de Khachaturian en esa época, o haber estudiado con Stravinsky, aunque Stravinsky pues emigró muy joven a los Estados Unidos, pero me da igual Prokofiev. O sea, realmente es importante la impronta, la influencia de tu maestro, con quién estudiaste. Ahora, en mi caso, yo me he dedicado, soy un creador en cuanto recreo un universo sonoro que es una obra musical, digamos una sinfonía de Beethoven, por ejemplo, o la consagración de la primavera de Stravinsky. Yo estudio esa obra no solamente en el aspecto técnico musical de cuáles son los movimientos de mis manos y de mi cuerpo que se tienen que adecuar para transmitir información mía hacia los músicos de la orquesta que dirijo. Ese es un trabajo técnico, artesanal, que requiere un adiestramiento, lo que tú has dicho, muchos años de estudio, ¿verdad? Controlado, supervisado por un gran maestro que yo también tuve la suerte de tener en Rusia. Pero finalmente, el producto final de lo que yo hago, de mi trabajo, es una recreación, es decir, es una lectura individual, personal mía, producto de un análisis, de un estudio profundo de esa obra, desde el punto de vista
musical, del lenguaje, pero también hermenéutico, de cuáles son las lecturas que tiene esa obra a nivel histórico, si el carácter es dramático o es jocoso, si representa algún tipo de obra programática que está relacionada a otra obra, que en la vida del compositor tuvo una influencia o fue el resultado de una tragedia personal. Por ejemplo, se dice de la primera sinfonía de Mahler, que incorpora en el tercer movimiento el famoso canon de Fray Jacobo. Fray Jacobo, tarara, tarara, tirarirari. Pues Mahler, cuando ejecuta ese canon, que es infantil, con una gran orquesta sinfónica, lo hace en la tonalidad menor. En la sinfonía de Mahler suena tirarara, tirarara, tirara. Es triste. El tipo lo hizo melancólico. Y él fue paciente de Freud. ¿Y sabes a la conclusión que llegó Freud de esta sinfonía? Que es el resultado de las palizas que presenció Mahler, que le daba el padre a la madre, siendo él niño. Había mucha violencia y pasaba por la calle de su casa el afilador de cuchillos, el organillero, con esta melodía. Y el niño, cuando es el gran compositor, cuando escribe y utiliza ese tema popular, lo hace en un tono melancólico. Él transforma la temática original. Si tú eres director de esto, ¿cómo carajo transmites la situación contextual histórica si tú no eres consciente de por qué Mahler hizo esto? Cuando tú hablas con los músicos y estás en un ensayo preparando esta sinfonía, tiene mucha carga afectiva si tú a los músicos compartes esta historia sobre esta sinfonía en cuanto a la interpretación. Esto es un ejemplo. Como eso hay miles de detalles en una obra, sus relaciones contextuales, sus relaciones históricas con el compositor, sus relaciones filosóficas con un movimiento político. ¿Qué pasa con Haydn en la sinfonía de los adioses de Haydn, que era una protesta a Esterházy, a su jefe, a su patrón, que era un conde millonario, y que no les pagaba a los músicos hacía 6 meses? ¿Y qué hace Haydn con esa sinfonía? En el último movimiento, por eso se llama de los adioses, van abandonando el foso del escenario. En la partitura él dice, se retiran del escenario 2 violines. Pasa 1 minuto y dice, se retira un violonchelo, se retiran 2 violas, se retira la trompeta. Y la orquesta, cuando termina la obra, se quedan 4 en el escenario. ¿Por qué hizo Haydn esto? Era una protesta social, laboral. Y esto está en la historia. Entonces, ¿de qué manera la música está sujeta a muchísimos factores, que es importantísimo que la persona que esté interpretando pueda asumir toda esa carga y darle una perspectiva personal a todas estas situaciones sonoras, pero que tienen una carga detrás histórica? No sé si te he podido... ¿Hace cuántos años tú dejaste Ecuador? Yo me fui de Ecuador a los 18 años. O sea, yo me fui en el año 80, 79, 80. Ya. ¿A ti se te ha planteado alguna vez el problema nacional en tu profesión? Es decir, hay esta nostalgia, esta molestia por lo que pasa en el país, pero también hay esa necesidad de ayudar si es que uno puede, de divulgar si uno puede, de promover si uno tiene los medios. ¿Se te ha planteado a ti eso? ¿O ya estás más integrado al mundo universal? Yo tengo gente que me dice, yo soy ciudadano del mundo ya. Sí, realmente eso es un cliché que lo utilizamos mucho. Yo también lo he dicho, lo de ya soy ciudadano del mundo. Yo creo que existe un punto de inflexión en la vida, un punto de ruptura, así como cuando nos desprendemos de nuestras madres, ¿no? Aquí en España dicen se destetó el niño, ¿no?
romper el cordón umbilical. Yo creo que a nivel personal, a nivel histórico, existe ese momento. Sí, yo creo que me veo llorando cuando recién abandoné el Ecuador, llorando y llamando a mi madre por teléfono cada semana por sentir algo de mi tierra. Y hoy en día yo te puedo decir que pues estoy destetado totalmente, no tengo esa sensación del desarraigo, ¿no? Eso es una etapa de la vida. Yo creo que mirándolo retrospectivamente, es un proceso doloroso, el proceso de ser migrante, ¿no? Es un proceso que no acaba nunca. Decía un amigo poeta que uno, al final, el migrante es el ser humano con mayores rostros de todos, porque tienes que aprender, tienes que camuflarte, tienes que mimetizarte culturalmente, y al final somos muchos yoes. El migrante es una persona que tiene muchas capas, ¿no? Yo creo que en mi caso, yo he tenido contacto con Ecuador de forma intermitente y he sido tentado algunas veces para retornar con algún proyecto musical, pedagógico, que me ha, que me ha hecho soñar, que me ha hecho delirar con la necesidad personal de volver para hacer algo, algo con lo que yo he vivido, retornar para compartir toda la experiencia de todos estos años de viaje y poder ayudar a construir algo, ¿verdad? Yo creo que esto es un lugar común de todo migrante, ¿eh? Y en el caso nuestro, siendo artistas, es muy, muy común. Pero también te digo con pena, con mucha pena, que parte del problema de países como el nuestro, tan querido, yo adoro mi país y a mi gente, hay situaciones que son insalvables. A mí me ha pasado. No sé cuántos proyectos, no te puedo decir, he perdido la cuenta de la cantidad de proyectos que yo he presentado y que han quedado todos en el camino uno detrás de otro, con promesas de sí, sí, vamos a hacer esto, este es el momento, hay un gobierno de tinte progresista que nada tiene que ver con todo lo que hemos vivido. Este es el momento histórico, compañero, la dialéctica, el arte, La sabatina. con muchas palabras, pero te digo, Fernando, nunca funcionaron esos proyectos, nunca. Siempre se truncaron por mil razones, pero yo creo que aquí hay algo insalvable. Se vuelve a cerrar el ordenador. Mi experiencia en todos estos años es de frustración, de fracaso. Siempre te queda el cargo de conciencia, ¿verdad? Hay un libro de Maluf, que es Orígenes, donde todo el libro se dedica a hablar de esto. Si él debió haber abandonado Líbano para irse a ser un profesor en París o no. Y toda su familia fue emigrando y uno fue gran comerciante, otro fue un gran artista, otro, pero todos se han comido la cabeza toda la vida. Si no regresé, ¿por qué no regresé? Soy un traidor a mi patria. Es decir, yo creo que esto lo hemos sufrido, lo vivimos todos día a día. Pero yo creo que es insalvable. Es insalvable además porque el recorrido que hemos hecho nos aleja del objetivo y nos otorga otro alimento cultural. Todas esas máscaras que nosotros asumimos en ese recorrido, en el tránsito, nos alejan de manera impredecible. Entonces, nos convertimos ya también en jueces. O sea, yo en mis reflexiones, cuando hago el análisis de por qué no funcionó ningún proyecto con mi país, al final digo, es que ya no hablamos el mismo idioma, es que no me entienden y no me van a entender. Ellos están en un punto del movimiento de la Vía Láctea y yo estoy en otro punto, incongruente. No sé cuál es tu experiencia. No importa. Pepe, ¿hay alguna pregunta que yo no te haya hecho y te gustaría contestar?
Sí, sobre las relaciones afectivas con el país, que eso también es algo muy bonito y muy doloroso, ¿no? Yo creo que ese abandonar la familia, yo vivo solo, o sea, yo tengo cuatro hermanos y mis padres ya partieron, pero realmente también se ha sacrificado esa relación, ¿no? Es decir, hay un desgarro afectivo terrible y también de los amigos, donde te incluyo a ti. Es decir, la falta ya de frecuencia de esas relaciones produce un alejamiento que no tiene retorno también. Y eso nos condiciona como seres de otro país. Es decir, yo soy español porque tengo el pasaporte español, pero he adquirido cultura española, mi idiosincrasia incluso se ha modificado, pero mis raíces son las que tengo. Soy ecuatoriano. Sin embargo, no tengo, yo te digo, en España tengo un amigo ecuatoriano, pero porque da la coincidencia que es organista y trabajamos juntos en la música y nos vemos muy poco, pero realmente todo mi círculo de relaciones, en todo mi círculo no hay más que un ecuatoriano y dos, y otro que es un amigo donde yo estoy ahora, yo estoy en Galicia, ahora con un amigo ecuatoriano, músico también, qué coincidencia. Es decir, todo el resto del círculo de afectivo mío ya no es de mi tierra. Y que de alguna manera eso es doloroso. Es decir, yo recuerdo con absoluto cariño y tristeza a Ricardo Maruri. Yo no me separo de Ricardo. Yo hablo con Ricardo, hermano, cuando me tomo una cerveza. Y así con personajes que han sido claves, un Enrique Gil. Entonces, yo creo que este es otro punto que es bonito, aunque es extra musical, pero que forma parte de la mochila esta que llevamos, ¿no? Así es. Cuestionario pivot. Vamos. Dale. ¿Cuál es tu palabra favorita? Wow. Felicidad. ¿Cuál es la palabra que menos te gusta? Violencia. ¿Qué es lo que más te motiva? La música. ¿Qué es lo que te desmotiva? La política. ¿Cuál es el sonido que más te gusta? El timbre del violonchelo y el oboe. Permíteme que elija dos. ¿Cuál es el sonido que aborreces? Los gritos. ¿Cuál es tu insulto favorito? Gilipollas, seguramente. Aparte de tu profesión, ¿qué otra profesión u oficio te hubiera gustado tener? Seguramente derecho. ¿Qué profesión nunca ejercerías? Militar. Si existiera vida después de la muerte y te encontraras con Dios a la entrada, Dios te abre la puerta y ¿qué te gustaría que te dijera? Todo será felicidad. Querido Pepe, muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Oye, qué alegría verte. Bueno,